Hoy estaré hablando acerca de que si existe o no un ángel de la muerte o un espíritu de la muerte, ya que muchos han tomado el capítulo 12 del libro de Éxodo, cuando habla acerca de la muerte de los primogénitos, ya que Dios le había hablado a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que apartara un cordero sin defecto alguno el 10 del mes primero, y que lo guardara hasta el día 14, y que el día 14 lo inmolara toda la congregación, y que tomara de esa sangre y lo colocara en los dinteles de las puertas de las casas y en los postes, para que cuando Jehová pasara no hiriera a los primogénitos de ellos, sino que Jehová iba a pasar de largo de esa puerta. Entonces muchos han tomado este capítulo del libro de Éxodo, el capítulo 12, para decir de que existe un ángel de la muerte, y dicen de que el ángel de la muerte hirió a los primogénitos de Egipto. Y muchos toman el versículo 23 de Éxodo capítulo 12, cuando dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. En otra traducción, como la Nueva Traducción Viviente, dice que no dejará Jehová pasar al ángel de la muerte, pero resulta de que es una mala traducción de la Nueva Traducción Viviente. Porque si nosotros nos vamos al hebreo, dice masjin, que se pronuncia en el español como destructor o destruidor o exterminador. Es decir, que Jehová no dejará entrar al destruidor o al destructor. La pregunta es, ¿cuál es ese destructor? Ya que muchos han dicho de que viene siendo el ángel de la muerte o el espíritu de la muerte. Bueno, ese destructor o exterminador no venía siendo un ángel de la muerte, ni un espíritu de la muerte, sino un ángel de Dios enviado del cielo, o mejor dicho, un ejército de ángeles destructores. La respuesta lo podemos encontrar en el libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 49, que dice: y envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Versículo 50, y dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Versículo 51, hizo morir a todo primogénito en Egipto. Es decir, que ese destructor que Jehová no iba a dejar entrar en la puerta de las casas de los hijos de Israel venía siendo un ángel celestial, conocido como ángeles destructores. Así que no solamente Dios hirió a los primogénitos de Egipto, ya que en Éxodo capítulo 12, versículo 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Así que el mismo Dios se encargó de herir a los primogénitos de Egipto, pero no solamente el Señor, Dios Todopoderoso, los hirió, sino también que un ejército de ángeles destructores lo acompañaron para herir a los primogénitos de Egipto. Por eso que dice el versículo 23 de Éxodo 12, de que Jehová no dejará entrar al heridor, es decir, al destructor o al destruidor, que venía siendo un ángel destructor, como lo dice Salmos capítulo 78, del verso 49 al 51. Así que vemos claramente de que la Biblia no habla de un ángel de la muerte o de un espíritu de la muerte. Pero la Biblia sí habla claramente de tres tipos de muerte. Número 1, la muerte espiritual. Número 2, la muerte física. Y número 3, la muerte eterna. Número 1, la muerte espiritual es cuando la persona anda sin Cristo en su corazón o sin Dios en su corazón. Una persona que vive en deleites y en pecado. Ese viene siendo una persona muerta espiritualmente, aunque esté vivo físicamente. Número 2, la muerte física es cuando una persona pierde la vida terrenalmente, sea de vejez o sea de una enfermedad o cuando alguien le quita la vida, etc. Número 3, la muerte eterna, que viene siendo la condenación del infierno. Así que de estas muertes es lo que habla la Biblia. Y con respecto al ángel de la muerte, eso viene siendo una tradición de los judíos y de los musulmanes. Según la tradición de los judíos, en decir de que hay un ángel de la muerte, ellos conocen a este ángel como Azrael. Es decir, que este ángel, antes de ser conocido como el ángel de la muerte, se llamaba Azrael. Según este ángel de la muerte se encarga de separar a las almas de los cuerpos, según la tradición de ellos. No es que la Biblia lo diga. Entonces vemos claramente de que la Biblia no habla de un ángel de la muerte o de un espíritu de la muerte, sino de tres tipos de muerte que le expliqué hace rato. Y vamos a leer algunos pasajes de las Escrituras para confirmar estos tres tipos de muerte que les hablé. Como Romanos capítulo 5 versículo 12, que dice:
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que venía siendo Adán, y por el pecado la muerte, se refería a la muerte espiritual como física, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, se estaba refiriendo a la muerte espiritual y física, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Vamos al versículo 21 que dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces vemos claramente aquí que habla el pasaje sobre la muerte física y espiritual, ya que por Adán el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sobre la muerte eterna, vemos en el libro de Juan capítulo 11, versículo 26, a nuestro Señor Jesucristo diciendo, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cuando habla de morir eternamente se estaba refiriendo a la condenación del infierno. Así que vemos claramente de que en la Biblia no menciona ángel de la muerte, sino la muerte, que ya se lo expliqué. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 que dice, y el mal entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Note bien, dice que el mar entregaron, o mejor dicho, entregará los muertos que hay en él. Cuando habla del mar se está refiriendo a las aguas, a los mares, ya que muchas personas han muerto ahogados, o quizás en un accidente y están en las profundidades del mar. Dice que el mar entregará sus muertos, se refiere al cuerpo físico. Y la muerte y el Hades se está refiriendo a dos cosas distintas. La muerte y el Hades es el infierno. Dice que entregarán en el término plural, los muertos que habían en ellos. Esto me da a entender a mí de que la muerte que habla Apocalipsis 20:13 se está refiriendo específicamente a un lugar de las profundidades de la tierra o del mismo infierno, en el sentido metafórico, o del estado del alma siendo condenada a muerte eterna. Ahora, ¿por qué puedo pensar de que quizás la muerte que habla este pasaje se estaba refiriendo a un lugar de las profundidades de la tierra? Porque hay otro pasaje que especifica de que la muerte tiene puertas, igualmente como el Hades, ya que el Hades es el infierno. Vamos a otro libro de las Escrituras, como el libro de Job, capítulo 38, versículo 17, que dice, te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte. Dios le hacía la pregunta a Job, ya que Dios quería convencer a Job de su ignorancia, ya que Job había pasado por un proceso muy fuerte. Y resulta de que Dios le hacía muchas preguntas, y le hace esta pregunta, de que si le han sido descubiertas las puertas de la muerte, o si había visto las puertas de la sombra de muerte. Entonces está hablando de una puerta, o de las puertas de la muerte, o de la sombra de muerte. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, es decir, las puertas del infierno. Eso da a entender de que el infierno tiene puertas, igualmente como la muerte. Entonces vemos en Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 13, donde dice que la muerte y el Hades entregarán los muertos que habían en ellos, es decir, en esos lugares de las profundidades de la tierra. Vamos a otro pasaje de las Escrituras para confirmar de que la muerte tiene puertas, igualmente como el infierno. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, y dice, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo, por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves, en el término plural, de la muerte y del Hades. Es decir, que el Señor Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades, ya que la muerte tiene puertas, que ya le di el pasaje, y el Hades, que viene siendo el infierno, también tiene puertas. Entonces, esto es un misterio profundo que el Señor lo tiene guardado, y a quien Él quiere y le plazca, se lo revela a través de su Santo Espíritu. Entonces quiere decir de que las almas que son condenadas al lugar de tormento van a esos dos lugares de dimensión, aparte de las otras dimensiones que le hablé en el video anterior acerca del misterio del ángel del abismo. Es decir, que en las profundidades de la tierra está el infierno, el Ábado, el Tártaro, el abismo y la muerte. 5 lugares
que se encuentra en las profundidades de la tierra. Dice también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 26, que el postrer enemigo de Dios que va a ser destruido es la muerte. Ese es el postrer enemigo que va a ser destruido de parte de Dios. Es decir, que no va a haber más muerte, porque resulta de que sus hijos, aquellos que obedecieron sus mandamientos, tendrán vida eterna. Vemos también en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8, que habla acerca del cuarto sello que va a ser abierto de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Juan en el versículo 8, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vemos claramente aquí, en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, acerca de 4 jinetes. Pero estos 4 jinetes no son espíritus ni demonios, sino que son figuras simbólicas que representan los juicios de Dios que se va a derramar sobre la tierra durante la gran tribulación. Entonces, cuando sea abierto el cuarto sello, el apóstol Juan vio un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y se le dio la potestad de matar con espada, con hambre y con las fieras de la tierra. Pero no se estaba refiriendo a un ángel de la muerte o un espíritu de la muerte, sino un juicio que decreta Dios sobre la tierra. Ya que la Escritura dice en 1 Samuel capítulo 2 versículo 6 que Jehová mismo es el que mata y da vida. Él es el único que tiene la potestad de dar y quitar la vida. Ahora, con respecto de que si hay un espíritu o hay espíritus de muerte, en parte lo creo, de que resulta de que los demonios se hacen pasar por espíritus de muerte.